Apreciados amigos, muy buenos días. Nos encontramos en una nueva reunión para presentarles a uno de los personajes más interesantes de la vida política venezolana, un compatriota de muy alto nivel desde el punto de vista personal, desde el punto de vista intelectual, y que frecuentemente nos está presentando al país interesantes análisis a través de sus muy reconocidos artículos de la prensa venezolana, en la cual nos ilustra sobre el acontecer nacional e internacional, los temas más importantes que deben ser motivo de reflexión y análisis para todos nosotros. Estoy hablando del diputado Luis Barragán, un venezolano de verdad altamente destacado, y uno de los que de manera más constante presenta ante el país sus reflexiones, reflexiones que nos ayudan a orientar lo que debe ser la evolución de nuestro país y particularmente en esta hora, en este momento tan especial para Venezuela, vamos a conversar con él con muchísimo gusto. Un gran saludo, Luis. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muy generoso de tu parte, José Félix. Tú siempre tan amable, tan generoso con este humilde servidor. Me encuentro relativamente bien dentro de lo que cabe en la Venezuela del socialismo del siglo XXI, donde se vive muy mal. De tal manera que esto es un esfuerzo para reconquistar las libertades públicas, al mismo tiempo para impedir que anímicamente nos afecte y nos invalide esta situación como está planteada. Gusto de saludarte y de compartir con tu distinguida audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y a propósito de lo que inicialmente comentas, hace algún tiempo yo conversaba con una reconocida especialista en el área de sostenibilidad y, y empresas de Brasil, y evaluando la situación venezolana del momento, me hizo el comentario que por supuesto me alertó que la recuperación de Venezuela sostenidamente podría tardar eh, unos 50 años. Hasta tal punto, Luis, en tu concepto, hemos involucionado en Venezuela. Por supuesto, el retroceso de Venezuela es prácticamente, en términos políticos, del siglo XIX y en términos de desarrollo económico y de desarrollo social, también para finales esta vez del siglo XIX y principios del XX. Ciertamente es necesario tomar conciencia de lo que ha significado un retroceso monumental como es el socialismo del siglo XXI. Y si bien es cierto que debemos redoblar todos nuestros esfuerzos e inspirarnos en todos los acontecimientos que nos hicieron país, no menos cierto es que no necesariamente debemos esperar a medio siglo para recuperar los niveles de vida de 2000. Basta con un cambio de régimen, basta con un modelo alternativo de desarrollo económico y de equidad social para propulsar al país de nuestros sueños. Es fácil decirlo, es fácil, pero muy difícil de hacerlo. Pero si los venezolanos todavía nos mantenemos en pie de lucha, de resistencia y vamos a superar las actuales condiciones, ¿por qué no podemos alcanzar niveles óptimos de calidad de vida, de desarrollo, de prosperidad, en libertad a muy corto y mediano plazo? Solo la reorientación de las políticas del Estado, que incluye la achicamiento y la calibración correcta del Estado, permitirá ver el futuro con mucho optimismo. Así es. Permiso.
ha utilizado la palabra clave, optimismo y trabajo. Pienso que es fundamental y acordar en serio un gran plan de acción nacional, un gran proyecto nacional que vincule a todos los sectores, a todos los partidos, para evitar ese mal manejo de que si yo hago una obra en un gobierno y la impulsó tal presidente, en el segundo o tercero o cuarto o quinto mandato no lo continúo porque viene de otro partido. Por cierto que este es un país de continuidades administrativas que muy pocas veces, de las que nos percatamos muy pocas veces. El milagro del complejo hidroeléctrico del Guri o el milagro del metro de Caracas se debió a varias administraciones, incluyendo gobiernos regionales distintos. Entonces, tenemos allí una experiencia que retomar olvidada gracias a Hugo Chávez y a su nefasto sucesor. Pero lo cierto es que intergeneracionalmente nosotros tenemos una muy buena experiencia de lo que significa el progreso, el avance y el de alcanzar superiores niveles de bienestar y de calidad de vida. Así es. Luis, pasando a otro tema, nos preocupa continuamente, y tú como buen analista lo has observado en varios de tus artículos, el tema de la democracia. Y más en este escenario complejo que estamos observando en el mundo actual, donde vemos por un lado alianzas de gobiernos autoritarios sumamente poderosos, caso Rusia, caso Corea del Norte, Irán, cuando vemos también el caso de, bueno, de los Estados Unidos y un cierto debilitamiento que se observa en la imagen presidencial como consecuencia pues de la avanzada edad del presidente Biden y de las características muy particulares del expresidente Trump. También observamos recientemente en Europa cómo la extrema derecha ha avanzado en el Parlamento Europeo y realmente ha acentuado pues su crecimiento político. Y por supuesto, observamos cómo gobiernos socialistas, caso el gobierno de España, conducido por Pedro Sánchez, ataca las instituciones, no acepta ir a elecciones, hace pactos con grupos independentistas, y por supuesto en nuestra propia casa, caso Colombia, caso Nicaragua, caso Cuba, caso Venezuela. Mi pregunta sería, con todas estas amenazas, ¿en qué situación queda la democracia? ¿Cómo la democracia tiene que reaccionar? E incluso yendo más allá, es pertinente tu inquietud, incluso yendo más allá del modelo de convivencia democrática. Me parece que el tema tiene una complejidad muy grande porque se trata de la civilización occidental, de los valores y principios que defiende la civilización occidental frente al resto del mundo caracterizados por teocracias, experiencias totalitarias, que incluso tienen expresiones, como en el caso de Venezuela, que es aliado al actual gobierno o lo ha sido aliado durante todo el presente siglo, también cuenta en Europa Occidental con un avance importante. Y en este marasmo, en esta confusión, en esta Babel política, obviamente la izquierda deja de ser izquierda, la derecha deja de ser izquierda, no sabemos qué es una cosa y la otra, e incluso no sabemos de la utilidad de un discurso que es eminentemente topográfico, de ubicación espacial, que no responde a la época. Y como bien dices, hay severas amenazas y peligros de los extremos que han ahogado, sacrificado o pretenden borrar el centro, el rico centro político, que además también puede tener algunas desviaciones fundamentales, porque una cosa es la política moderada, prudente, que va, realista, que a la vez sea portadora de una importante imaginación que es propia del centro,
y político, y otra es el oportunismo, la complacencia, que también eso se ha confundido en Venezuela. La moderación, la prudencia no es incompatible con una firmeza de posiciones. Y este es el aprendizaje que hemos tenido en los últimos años en nuestro país. Pero no olvidemos el contexto, no olvidemos el contexto de los intereses, de los poderosísimos intereses antioccidentales, que suscitan también una reacción muy natural, sobre todo al amparo de la ideología del género. ¿Será toda la derecha francesa, extrema derecha, será toda la izquierda francesa de extrema izquierda? Esto es válido para España, para el resto del mundo, para la Europa Oriental, que vive unas experiencias autoritarias muy severas, pero también para América Latina y el Caribe. Y el Caribe, aunque haya una tradición cultural distinta. Claro, son amenazas ciertas que se ciernen sobre la democracia y sobre la civilización, diríamos Y lo nosotros, sabemos. los valores que el mundo Así es. occidental defiende, ¿no? Así es. Libertad, solidaridad, democracia. Así Exactamente, es. que casualmente dentro de pocos días se estará celebrando un aniversario más de la Revolución Francesa del 14 de julio y que por supuesto tiene toda una Cierto, carga cierto. importante desde el punto de vista de nuestros valores políticos fundamentales, una herencia realmente Perdona importante. que te ataje allí un momentico. Perdona, José Félix, que te ataje un momentico, pero es curioso que un país que sale de dos vueltas, de dos elecciones, del balotaje legislativo, a los pocos días, además de celebrar su fecha nacional, a los pocos días va a inaugurar las Olimpiadas de París. Sí, sí, Y claro. esto que significa todo un desafío económico y en términos de seguridad es algo, es un fenómeno que es impensable en este lado del mundo, pero también en muy buenas partes de los países que no pueden acometer estas empresas, que pueden incluso tener severas, profundas discrepancias y contradicciones políticas, y no obstante, lo más importante es salir con estas iniciativas deportivas de una trascendencia universal, con soltura, y seguramente van a ser unas Olimpiadas importantes. El mundo no se detiene como se detuvo en Venezuela a las puertas del siglo XXI, mientras que aquellos que alcanzaron por vez primera las elecciones, en unas elecciones limpias, el poder, permanecen, son los mismos de hace 25 años y no pueden, y disculpen la, la, la reminiscencia popular, no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Así es, muy oportuna tu observación. Tuve la experiencia, Luis, un poco ya que tocamos el tema de Francia. Yo, en épocas de François Mitterrand, yo formé parte, trabajé en la Embajada de Venezuela en París y Qué fue bueno. en esa juventud de 29, 20, 30 años, fue realmente una extraordinaria experiencia. De verdad, empecé a admirar a un país de un altísimo nivel cultural, con tradiciones institucionales importantes, este, con un sentido social sumamente amplio, abierto pues a todas las corrientes del mundo y lo que tú apuntas es absolutamente cierto. Se pueden dar el lujo de tener elecciones, tener diferencias políticas, pero no olvidar los Juegos Olímpicos, la continuidad del país en sus responsabilidades con Europa, con el mundo y avanza. De verdad que son Qué buenos. rica experiencia y envidiable también. Sí, sí, de verdad que fue decisiva. Envidiable también tu experiencia. Bueno, bueno, Así es. tratamos de Imagínate. aprovecharla al máximo para formarnos y prestar nuestro modesto servicio a Venezuela desde el campo que me tocó realizar. Qué bueno, Luis, porque eso te permite y tienes elementos para seguir de cerca la experiencia, la vida en Francia, que está severamente amenazada por su islamización. Además, sí, islamización arbitraria, que la trabaja, por cierto, muy bien
de Michelle Houellebecq, en dos novelas, una de hace años atrás, donde se imaginaba un musulmán moderado alcanzando el poder, y no obstante, la pretendida moderación se tradujo en una islamización creciente, donde lo primero que se llevó por el medio fueron los derechos reconocidos en Occidente a favor de la mujer. Y ahora hay una segunda novela, la primera creo que es Sumisión, la segunda no recuerdo el nombre en estos momentos, pero que versa sobre la posibilidad en 2027 de una victoria de la extrema derecha en Francia. Y qué Sí, envidiable tu experiencia, sí, Mister, imagínate. claro, y preocupante en Europa. Yo que vengo de vivir unos buenos años allá, Claro, resulta, Luis, que uno percibe de una manera muy directa ese fenómeno de la islamización eh, que se acepta, se tolera dentro de una sociedad en la que hay pluralidad. Pero sin embargo, o sea, así cuando, es. cuando esos factores se extreman, cuando el sentido religioso va mucho más allá este, de lo que normalmente debe tener, y cuando se asume como una fuerza, en cierta forma, hasta de reconquista de los países, y donde la convivencia Así es. se va haciendo cada vez más difícil, y cuando tú observas que en algunos de estos países el control inmigratorio realmente es débil, oye, observamos que esto puede replantear un choque cultural, una nueva guerra santa que va a ser complicada para nosotros mismos. En Venezuela, nosotros tenemos relaciones con distintos países, tenemos relaciones con Irán, relaciones que dentro de un marco de la convivencia es evidentemente normal, pero cuando esto empieza a infiltrar, deteriorar los valores de una sociedad occidental, democrática, republicana, como somos nosotros y otros países, realmente se puede constituir una amenaza sin que esto signifique xenofobia, por supuesto. No, de ninguna manera significa. Incluso uno va al centro histórico de Caracas, en la parte norte de la Plaza Bolívar de Caracas, que es el estacionamiento de la sede del gobierno del Distrito Capital, y hay un mural extendido en homenaje a Irán, incluso bajo el socialismo, donde pretendidamente dice respetar los derechos de la mujer, tiene como aliado fundamental a Irán y a aquellas teocracias que obviamente no aceptarían ni siquiera una humilde capilla católica en ninguna de sus capitales. Y esto es algo lamentable. Esta es la Babel, esta es la era de la confusión Sí, en la que nos encontramos. bueno, lo has definido muy bien, una Babel político, tema para uno de tus artículos. Luis. O para el tuyo, porque además hay una relación muy singular, porque en el caso de José Félix, yo lo leo desde hace mucho tiempo y nos conocimos hace Sí, algunos años atrás en sí, un acto de reivindicación del Esequibo, y correcto. me acostumbré y me habitué a leerlo con mucha frecuencia. A veces se acumulan los artículos porque la semana no da tiempo y entonces Sí, estamos al fin de semana en esto, pero he aprendido mucho del punto de vista de las convicciones, de la orientación, de la mirada que tiene. Además, un periodista que tiene una sólida formación jurídica que tampoco lo sospechaba, que sí. ojalá que podamos hablar de eso. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Yo también disfruto los tuyos, aprendo de los tuyos. Luis, tú que dominas también el tema político y que hemos hablado de términos muy usuales, como es extrema derecha, extrema izquierda, con todas las connotaciones que implica y las dificultades que presenta. Eh, ¿Qué es el centro político? Realmente la alternativa ante esos extremos son partidos de centro. ¿Cómo lo podemos definir realmente? Y te preguntaría si nosotros en Venezuela tenemos partidos, movimientos de centro político, y cómo lo podemos definir.
Comencemos a preguntarnos si existen realmente partidos en Venezuela. Yo milito en uno que lo considero que es lo más cercano de la idea del partido político en Venezuela, pero estamos nosotros enfrentando unas condiciones muy adversas para, por ejemplo, el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. Estamos conversando en esta segunda parte con el diputado Luis Barragán y le habíamos propuesto la pregunta sobre el tema del centro político y le preguntaba si en efecto nosotros en Venezuela tenemos agrupaciones orientadas hacia este tipo de grupo político y por otro lado, ¿qué es el centro político realmente? Cierto, además habíamos incursionado en el problema de los partidos políticos y sociológicamente existen en Venezuela porque el régimen es un enemigo fundamental de la institucionalidad partidista y cuyas prácticas, cuyas culturas partidistas fueron plurales, diversas en un pasado y ahora se ha referido uniformado bajo el hegemón, bajo el modelo del principal partido de gobierno y de sus partidos clientelares y subsidiarios que se confunden con el Estado. Por supuesto que este tiene un impacto en las posiciones, en la calidad y en la cultura política de los partidos de la oposición, que enfrentan todo el ventajismo del PSUV, que se apoderó del Estado, de los recursos materiales y simbólicos del Estado. Y que es difícil y ha sido difícil esta supervivencia en los últimos años como organizaciones, entidades políticas. Incluso yo milito en un partido político e insisto en esa posibilidad y en ese canal institucional. Y allí es necesario aprender algunas, digamos, artes de la vida y de la naturaleza política. Una de ellas es que la política es un espacio de coincidencia. La conflictividad es irremediable, es parte de la naturaleza y en el buen sentido de la palabra sugiere un aprendizaje constante de la negociación. Y esto, por supuesto, no lo entiende el régimen. Y esta necesidad de un centro político pulcro, limpio, honesto, honrado y a la vez audaz está presente en la Venezuela actual. Tenemos históricamente elecciones que están a la mano, que el aula escolar de la actualidad ha olvidado. Por ejemplo, en materia petrolera. Se puede decir que hubo una posición de un extremo que promovía, impulsaba las políticas de mayor o de más concesiones petroleras en Venezuela frente al otro extremo que las negaba por completo, no más concesiones petroleras. Y se impuso un centro político que nos condujo mediante una serie de políticas, iniciativas e incluso ideas extraordinarias como la creación de la OPEP, el mayor ganancia, porcentaje de ganancia del Estado frente a las grandes transnacionales, nos condujo exitosamente a la nacionalización e incluso con las empresas mixtas. Hubo un equilibrio de factores de discusión porque hubo un amplio debate. Entonces, para que haya centro político tiene que haber incluso, y en esto sí, digamos, una apreciación personal, debe haber un liderazgo político ilustrado que tenga la capacidad de reflexionar al mismo tiempo que de actuar y de emocionarse. Y por supuesto, este no es el prototipo del dirigente político que ha tratado de imponer por la fuerza este régimen. Sobreviven elementos de un liderazgo que tiene que emerger, no solo en el campo político, por Dios, porque frecuentemente inculpan a los políticos y a quienes hacen la política de todos los males, en el campo social también, porque en el país
incluso no se hacen desde hace cuánto tiempo, independientemente de las razones, elecciones en los colegios profesionales. El empresariado no creo que se siente cabalmente interpretado por las cúpulas gremiales. Los sindicatos prácticamente han desaparecido, pero esta resistencia y esta idea que está allí permanentemente debe aflorar cuanto antes, y gracias a una transición democrática equilibrada, consensuada, salir adelante con el país, precisamente para en libertad alcanzar los niveles de bienestar que nos merecemos los venezolanos. Por cierto, en un país de una industria, desde la otrora pujante industria petrolera, en el que se hizo el contramilagro de quebrar casi nada, a una de las transnacionales más importantes del mundo como PDVSA. Así es. Luis, nos interesa mucho el tema sindical, el tema laboral, y por supuesto, bajo ese, entre los efectos de esa recuperación de la democracia, debemos obviamente recuperarla en el sentido social que tanto se ha visto afectada en estos años. ¿Cómo visualizas el problema laboral, sindical en Venezuela y cómo empezar a recuperar y restablecer todos nuestros compromisos internacionales, toda nuestra legislación laboral que ha sido puesta de lado, todo lo que son los procesos de negociación de las convenciones colectivas y el ejercicio de la libertad sindical tan afectado en Venezuela? Están ligados, y para una persona el tema como eres tú, eh, que sé profundamente consciente de la calamidad y de la tragedia que vivimos en Venezuela, mal que bien fue un país con tradición en el campo de grandes tradiciones de lucha y de grandes conquistas en el campo laboral. Por supuesto que la misión de la OIT todavía está en Venezuela. Eso es un dato que suele pasar inadvertido de acuerdo con los intereses oficialistas, que los ingresos reales no alcanzan absolutamente para nada, que no hay discusión, no hay diálogo social, pero tampoco hay discusión libérrima de los convenios colectivos, y la demostración está en incluso una amarga experiencia para las universidades, en el sentido que el contrato colectivo fue impuesto entre el gobierno, es decir, que lo acordó el gobierno consigo mismo a través de sus sindicatos bolivarianos, que son un artificio. Y quien vea ese contrato colectivo incluye la militarización de la universidad venezolana. Pero por encima de todos estos elementos que traigo a colación, las instituciones, debemos estar claros en algo. Las instituciones fundamentales del derecho del trabajo en Venezuela han sido violentadas. Puede haber una relación patrono-empleado, subordinado, en el marco de un sistema llamado patria. ¿Existe realmente el salario en Venezuela, que al ser bonificado desconoce los elementos jurídicos más elementales de una relación laboral? Entonces, esto es una tragedia inmensa, que no encuentra o no encontramos incluso maneras de asirnos, de acuerdo al discurso oficial, a una determinada lógica que no sea la totalitaria, que no sea la arbitraria, la revanchista y la caprichosa, porque, por Dios, esto que aprendimos, además, no necesariamente había que pasar en la universidad para saber, para que hubiese conciencia de todos los elementos de la ley del trabajo y de todas las grandes conquistas y del pensamiento jurídico venezolano. Esto está prácticamente quebrado. Nos pasamos por encima las grandes tradiciones del pensamiento jurídico laboral en Venezuela, e incluso las tradiciones de esa dirigencia combativa que hizo posible la democracia en Venezuela a lo largo del siglo XX, porque la huelga petrolera de diciembre del
1986 no salió de una caja de detergentes. También parece que olvidamos estas tradiciones porque muy posmodernos, muy a la moda, resulta que nos reubica este socialismo en un siglo XIX, donde por supuesto que nosotros ni con respecto a las horas semanales, ni a los mínimos salariales, etcétera, etcétera. Entonces, ha quebrado lamentablemente la materia laboral bajo un régimen que se dice socialista y esos grandes contingentes de técnicos calificados que tenían niveles de vida en Venezuela antes de 1999, hoy forman parte de los grandes cinturones de miseria, gracias a, entre comillas, las políticas laborales de un régimen populista que desconoció los derechos fundamentales del trabajador en Venezuela y que ha significado un retroceso monumental en términos de justicia social. Así es. Prioridad, rescatar el derecho laboral en Venezuela. Luis, nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Recuperaremos la democracia. El Vamos a 28 de recuperar. julio será un día para celebrar. ¿Qué visualizas tú? Sin lugar a dudas, todo el pueblo venezolano intuye que no será fácil. No será fácil el reconocimiento de la victoria, que será flamante, extraordinaria, a pesar de toda la ingeniería electoral, de todo el ventajismo oficialista, el reconocimiento del triunfo de quien liderizará la transición democrática libre y pacífica, o en una Venezuela libre y pacífica como Edmundo González. Habrá una dura resistencia y esto lo que hará es probar la experiencia acumulada por Edmundo González y por todo el liderazgo político venezolano. Estamos en un constante reaprendizaje. De nuevo cito este término, la política y el político ilustrado significa recuperar las habilidades innatas de un oficio muy particular y concreto en el terreno estrictamente partidista, pero también en el terreno social, que al mismo tiempo sea capaz de imaginar al país que se desea, pero los sueños solo se hacen a punta de realidades